Mi nombre es Víctor, y si tú también tienes más de 60 años o te estás acercando a esa edad, quiero hablarte con claridad hoy, no como alguien que intenta venderte algo, y no como alguien que te dirá lo que quieres escuchar. Lo que voy a compartir contigo ahora mismo es algo que la mayoría de las personas en tu situación jamás escuchará. No de su asesor financiero, no de los artículos que lee en Internet, y ciertamente no de las personas a su alrededor que son demasiado educadas o demasiado incómodas para ser honestas. Existen tres hábitos silenciosos, invisibles, que están impidiendo que un número significativo de personas de nuestra edad alcance la seguridad financiera que pasaron toda su vida construyendo. Estos hábitos no se sienten peligrosos. Eso es precisamente lo que los hace tan destructivos. Se sienten normales, se sienten merecidos, se sienten como sabiduría. Y es exactamente por eso que son tan eficaces en drenar los recursos que te quedan. Empecemos por el primer hábito. Es el más socialmente aceptable, el más emocionalmente justificado y el más silenciosamente devastador. Lo llamo el gasto por el confort merecido. Y si eres honesto contigo mismo, probablemente lo reconocerás de inmediato. Después de 4 o 5 décadas de trabajo disciplinado, de construir, de sacrificarse, de diferir satisfacciones, la mayoría de las personas llega al final de los 50 o al inicio de los 60 con una sensación profunda y completamente comprensible de que merece comodidad. No lujo necesariamente, solo el derecho de dejar de decir no, el derecho de actualizar, el derecho de comprar la versión mejor de las cosas, de hacer el viaje más caro, de comer en el restaurante más fino sin calcular el costo, de remodelar la cocina porque llevas 25 años mirando esa cocina y te has ganado el derecho de cambiarla. No hay nada moralmente incorrecto en nada de esto. El problema no es el deseo. El problema es la contabilidad. Cuando las personas entran en lo que llamo la fase del confort merecido, dejan de rastrear el costo acumulado de las pequeñas mejoras, dejan de medir en relación con el plan. Cada decisión individual parece razonable, proporcional, justificada por toda una vida de esfuerzo. El auto nuevo que cuesta el equivalente a $12,000 más que la alternativa práctica. Razonable. La remodelación de la cocina que supera el presupuesto original en $40,000 solo se hace una vez en la vida. El presupuesto de viajes anual que silenciosamente se duplica porque finalmente decidiste volar en primera clase, porque ¿por qué no? No estás rejuveneciendo. Comprensible. Las suscripciones, las membresías, los servicios mejorados, los regalos para las personas que amas, que se vuelven progresivamente más generosos porque finalmente puedes darte el lujo de ser generoso. Ninguna de estas decisiones, tomada individualmente, arruinará a nadie. Pero aquí está lo que el sistema financiero no te dirá, porque no es de su interés decírtelo, y francamente porque la mayoría de los asesores no entiende plenamente la mecánica de lo que sucede después de los 60. Cada peso o dólar que gastas a principios de los 60 no es una unidad, son 3, 4, 5 unidades, dependiendo de tu esperanza de vida y de tus rendimientos sobre el capital invertido. Porque esa unidad, si permaneciera trabajando para ti en una cartera bien estructurada, seguiría generando ingresos durante los próximos 20 a 30 años. Cuando alguien a los 62 años gasta $40,000 en una remodelación que podría haber costado $25,000, no está gastando $15,000, está gastando en términos reales entre $45,000 y $60,000 de seguridad futura. El efecto compuesto que trabaja en tu contra en forma de inflación e impuestos actúa con la misma potencia contra cada retiro innecesario de tu capital acumulado. La corrección aquí no es austeridad, es conciencia. Antes de tomar cualquier decisión de gasto significativa, y digo cualquier decisión por encima de un umbral que tú mismo establezcas, sea $5,000 o $10,000, calcula el número real, no el precio de etiqueta, el costo del valor futuro. Pregúntate cuánto valdría ese capital en 10 años si permaneciera invertido. En 15 años.
La respuesta no siempre te detendrá, pero te dará información honesta, que es la única base sobre la cual puede tomarse cualquier decisión financiera sólida. Hablemos ahora del segundo hábito. Este está tan profundamente arraigado en la sabiduría convencional sobre la jubilación que cuestionarlo parece casi imprudente. Es la seguridad psicológica del efectivo. Y después de los 60, se convierte en una de las fuerzas más confiablemente destructoras de riqueza que la mayoría de las personas jamás encontrará. Esto es lo que sucede. A medida que las personas se acercan y entran en la jubilación, un instinto muy natural y completamente humano toma el control. El deseo de proteger lo que han construido. El apetito por la volatilidad disminuye. La idea de ver una cartera caer un 15 o 20% en una corrección de mercado se vuelve psicológica y emocionalmente casi intolerable, de una manera en que nunca lo fue durante los años de acumulación. Durante los años de acumulación, una caída del mercado es un inconveniente. Después de los 60, puede sentirse como una amenaza existencial. Y entonces las personas hacen lo que parece seguro. Mueven el capital a cuentas de ahorro, a fondos de renta fija, a certificados de depósito bancario, a instrumentos que rinden apenas lo suficiente para que parezca que el dinero está protegido. A lo que parece una caja fuerte cerrada, donde nada malo puede alcanzarlo. Este instinto no es irracional. Viene de un lugar completamente legítimo. El problema es que la lógica está construida sobre una incomprensión de lo que realmente significa el riesgo después de los 60. La mayoría de las personas define el riesgo como la posibilidad de perder dinero en una caída del mercado. Esa es una forma de riesgo, pero existe otra forma de riesgo, una que no se anuncia, una que no aparece como un número rojo en el estado de cuenta, una que es invisible a corto plazo y catastrófica a largo plazo. Ese riesgo es la pérdida del poder adquisitivo por la inflación. Permíteme explicarte la mecánica de esto con claridad, porque los medios financieros casi nunca lo presentan en términos que sean realmente útiles. Si mantienes el equivalente a $1.000.000 en una cuenta de ahorros o en instrumentos de renta fija que rinden entre 3 y 4% anual, y la inflación real, la que experimenta alguien de nuestra edad, considerando los costos de salud, vivienda, alimentación y servicios, está corriendo al 5, 6% o más, no estás preservando tu riqueza, la estás perdiendo. No de manera dramática, no de manera visible, pero con absoluta certeza matemática. Cada año, el poder adquisitivo de ese capital está disminuyendo. En 10 años, dependiendo del diferencial de inflación, puede que tengas nominalmente la misma cantidad, pero puedas comprar significativamente menos con ella. Te estás empobreciendo. El número en tu estado de cuenta no muestra esto. Tu estilo de vida lo hará. Esta no es una preocupación teórica. Para quienes tenemos más de 60 años, la tasa de inflación que importa no es la cifra oficial de inflación que reportan los gobiernos. Es la tasa de inflación personal que se aplica a nuestro gasto real. Seguros médicos privados que aumentan año tras año con copagos y deducibles crecientes. Medicamentos de uso continuo. Mantenimiento del hogar. Los costos que dominan el presupuesto de alguien en sus 60 y 70 han estado inflando a tasas que regular y sustancialmente superan el índice oficial. Mantener grandes cantidades de capital en instrumentos equivalentes a efectivo en nombre de la seguridad no es una estrategia conservadora. Es una forma lenta, educada y bien comportada de volverse más pobre. La respuesta adecuada a esto no es abandonar la cautela ni asumir riesgos inapropiados. Es redefinir lo que significa el riesgo. Una cartera con diversificación apropiada que incluya activos que históricamente han proporcionado rendimientos reales por encima de la inflación durante periodos prolongados,
no es imprudente a los 65 años. Una cartera que permanece enteramente en instrumentos de bajo rendimiento mientras la inflación erosiona silenciosamente su poder adquisitivo no es segura, es simplemente lenta. La secuencia de pérdidas importa enormemente y un buen arquitecto financiero te ayudará a estructurar activos generadores de ingresos de manera que proporcione la estabilidad de flujo de caja que necesitas a corto plazo, sin sacrificar el crecimiento necesario para protegerte a largo plazo. Pero el primer paso es dejar de tratar la apariencia de seguridad como la misma cosa que la seguridad real. No son lo mismo, nunca lo han sido. He visto personas llegar a los 75 años habiendo protegido cuidadosamente, según creían, todo lo que habían construido, solo para descubrir que lo que protegieron fue el número, no el valor. El número parecía saludable, el estilo de vida que podía sostener se había contraído silenciosamente, invisiblemente. El dinero estaba ahí. La seguridad que se suponía que representaba había sido lentamente desmantelada por la inflación mientras ellas no prestaban atención. Eso no es protección, es una ilusión muy costosa. El tercer hábito es, en muchos aspectos, el más psicológicamente complejo y es el que encuentro más consistentemente presente en el comportamiento financiero de personas inteligentes y exitosas mayores de 60 años. Lo llamo el hábito del aplazamiento, y no es pereza. Permíteme ser claro en eso. Las personas más afectadas por este hábito son, de hecho, lo opuesto de perezosas. Son personas reflexivas, cuidadosas, deliberadas, que entienden que las decisiones financieras son importantes y que por lo tanto las toman en serio. El problema es que tomar algo en serio, en su marco de referencia, significa esperar hasta que las condiciones sean exactamente las correctas, hasta haber reunido información suficiente, hasta que la incerteza que están sintiendo se haya resuelto. El hábito del aplazamiento es disciplina que se ha agriado y se ha convertido en parálisis. Así es como se manifiesta. Alguien mayor de 60 años sabe, en algún nivel, que su asignación de cartera actual ya no es adecuada para su situación. Sabe que la combinación de activos que construyó durante la fase de acumulación necesita reestructurarse para la fase de distribución. Sabe que los documentos de planificación patrimonial que elaboró hace 15 años están desactualizados y ya no reflejan sus deseos reales ni su situación familiar real. Sabe que tiene pendiente revisar los beneficiarios de sus cuentas de jubilación y que algunos de esos beneficiarios pueden nominar a personas o circunstancias que ya no tienen sentido. Sabe que la póliza de seguro de vida por la que ha estado pagando primas durante décadas puede que ya no sirva a ningún propósito financiero útil. Sabe todo esto. Y tiene la intención de resolverlo. Ha tenido esa intención durante 2 años, o 3 años, o 5 años. Siempre hay una razón para esperar. El mercado está volátil en este momento. Es mejor ocuparse de la cartera cuando las cosas se estabilicen. Hay una situación familiar que hace que este sea un momento difícil para tener la conversación sobre planificación patrimonial. El asesor financiero que quería consultar no está disponible hasta el próximo trimestre. El año fiscal está casi terminando o recién comenzando, lo que hace que este sea un mal momento para hacer cambios. El mercado inmobiliario está incierto, lo que significa que la decisión sobre la segunda propiedad debe esperar. Cada una de estas razones es legítima por separado. Colectivamente forman un muro entre donde está la persona y donde necesita estar financieramente. Y el tiempo, que ya es el recurso más escaso que cualquier persona mayor de 60 años posee, continúa pasando. La razón por la que este hábito es tan insidioso es que, a diferencia de los otros 2 hábitos que he descrito, este no produce ninguna consecuencia negativa visible a corto plazo.
El gasto por confort merecido aparece en los estados de cuenta bancarios. La erosión inflacionaria de las carteras con exceso de efectivo aparece, si observas con atención, en la disminución del poder adquisitivo con el tiempo. Pero el hábito del aplazamiento es invisible hasta que es catastróficamente visible. El patrimonio que nunca se actualizó pasa por un proceso sucesorio que cuesta cientos de miles de dólares y tarda años. La cartera que nunca se rebalanceó sufre pérdidas en un evento de mercado que una estructura de riesgo apropiada habría mitigado sustancialmente. Las pólizas de seguro que nunca se revisaron continúan extrayendo primas por coberturas que no sirven ningún propósito. Los beneficiarios que nunca se corrigieron dirigen activos a las personas equivocadas o crean consecuencias fiscales que podrían haberse evitado completamente con una tarde de atención. Quiero darte un marco para romper este hábito, porque la solución es más simple de lo que la mayoría de las personas espera. El hábito del aplazamiento sobrevive bajo la premisa de que una decisión aún no tomada es una decisión mantenida en reserva, que la opción de decidir correctamente aún existe y se ejercerá en algún momento en el futuro. Esa premisa es falsa. Una decisión no tomada es en sí misma una decisión. Es la decisión de continuar con lo que sea el estado por defecto. Y después de los 60, el estado por defecto en la mayoría de los asuntos de planificación financiera y patrimonial casi nunca está a tu favor. El estado por defecto está diseñado para beneficiar a las instituciones financieras, a las autoridades fiscales y a los procesos legales, no para ti y no para las personas que quieres proteger. La corrección es tratar la arquitectura financiera como una obligación recurrente, no como un proyecto único. Establece un calendario fijo. Cada 6 meses, siéntate con quien te ayude a gestionar estos asuntos y realiza una revisión. No una actualización, una revisión. Cada documento, cada asignación, cada beneficiario, cada póliza de seguro, cada supuesto incorporado a tu plan financiero. Si algo necesita cambiar, cámbialo ese mismo día, no cuando el mercado se estabilice, no después de que la situación familiar se resuelva, no el próximo trimestre. El costo de actuar con información imperfecta es casi siempre menor que el costo de esperar por información perfecta que nunca llegará. Existe una verdad más profunda que conecta estos 3 hábitos, y quiero dejártela porque creo que es lo más importante que puedo decir. Los 3 hábitos, el gasto por el confort merecido, el refugio psicológico del efectivo y la parálisis del aplazamiento perpetuo, comparten una raíz común. Son todos respuestas a la misma realidad subyacente, que es que después de los 60, la relación con el tiempo cambia fundamentalmente. Durante los años de acumulación, el tiempo es un activo. Cada año de ahorro disciplinado e inversión se suma a lo que estás construyendo. El futuro es una cuenta que crece cuanto más tiempo la dejas sola. Después de los 60, esa dinámica se invierte. El tiempo ya no es un activo que trabaja para ti automáticamente. Es un recurso que debe gestionarse activamente, porque en su estado natural, sin intervención deliberada, tiende a trabajar en contra de la posición financiera de alguien en la fase de distribución. Las personas que he observado que genuinamente han protegido y hecho crecer su riqueza después de los 60 comparten una característica que las distingue de las que no lo lograron. Tomaron una decisión, en algún momento, de tratar la gestión de su vida financiera después de los 60 como una disciplina diferente a la gestión de su vida financiera antes de los 60. No trajeron los hábitos de los años de acumulación a los años de distribución esperando que funcionaran. Reconstruyeron su pensamiento. Hicieron preguntas diferentes. Aceptaron que la sabiduría financiera convencional diseñada para personas de 30 y 40
40 años no se aplica directamente a las realidades de personas de 60 y 70, y actuaron en base a ese entendimiento, de manera consistente, sin aplazamiento, sin la ilusión del confort del efectivo y sin usar la recompensa merecida como justificación para la imprecisión financiera. Ese es el estándar. No es fácil, pero es el único estándar que realmente protege lo que has pasado toda una vida construyendo. Y el momento de empezar a cumplirlo no es cuando las condiciones mejoren, es ahora, con la información que ya tienes, en las circunstancias en las que ya estás. Los hábitos silenciosos que han estado trabajando en tu contra no esperan un momento conveniente para detenerse. Tú tampoco deberías esperar.